Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con la historia llena de tensión de Jung. Su madre, quien había desaparecido misteriosamente durante varios días, finalmente fue rescatada por una anciana bondadosa de una situación peligrosa. Jung recibió esta noticia y la alegría que sintió fue indescriptible. La felicidad de Jung al saber que su madre estaba a salvo no tiene palabras para expresarse. La sensación de alivio y bienestar finalmente llegó después de días de preocupación y desesperación, pero su viaje aún no ha terminado. Aunque su madre haya sido rescatada, el proceso de búsqueda y resolución de los problemas está lejos de ser sencillo y aún enfrenta muchos desafíos por delante. Él continúa su búsqueda llena de obsesión, y en este video serás testigo del difícil camino que Jung tiene que recorrer para encontrar a su madre mientras enfrenta los misterios y peligros que aún esperan. ¿Será Jung capaz de salvar a su madre antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas este video lleno de giros inesperados y emociones intensas, y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Jung estaba de pie frente a la puerta de la casa de su madre con el corazón lleno de preocupación. Llevaba 3 días sin recibir noticias de ella, y todos sus intentos de contactarla por teléfono habían sido en vano. Marcó el número una vez más, pero del otro lado solo escuchó el sonido frío de la línea. No pudo seguir esperando, así que decidió ir a la casa de su madre para investigar lo que estaba pasando. Con un sentimiento creciente de inquietud, Jung cruzó el umbral de la puerta. La casa estaba extrañamente silenciosa sin nadie en ella. Miró rápidamente por todas las habitaciones desde la sala hasta el dormitorio, pero no vio a su madre por ningún lado. Todo seguía igual, solo había un poco de polvo en los muebles, señal de que no se había limpiado en un tiempo. Con el ánimo agobiado, Jung decidió revisar las cámaras de seguridad de la casa. Fue hasta la esquina de la habitación donde estaba instalada la cámara, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de su madre. Después de revisar los videos, no vio ninguna señal de su madre en los últimos 3 días. La inquietud en su pecho aumentaba ya que no había ninguna información nueva. Imposible quedarse quieto. Jung salió al exterior decidido a preguntar a los vecinos y amigos de su madre. Tocó puerta por puerta preguntando a todos, esperando que alguien supiera a dónde había ido su madre. Pero todas las respuestas fueron vagas. Un sentimiento de desesperación lo invadió al ver que nadie podía ayudarlo. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? ¿Dónde está mamá? La ansiedad y el miedo invadieron por completo la mente de Jung, y sabía que no podía seguir esperando más. En ese momento, en una pequeña casa situada en lo profundo de un bosque solitario, la madre de Jung seguía acostada inmóvil en la cama. Una anciana bondadosa la había encontrado después de que perdiera el conocimiento en el bosque y la había traído a su casa. La anciana miraba a la madre de Jung con preocupación, su corazón lleno de compasión. La habitación donde la había colocado no tenía muchos lujos, solo unos pocos objetos simples, pero la anciana se había esforzado por cuidar de ella, bañarla y arroparla para que estuviera caliente. La anciana, ocupada preparando una medicina tradicional y dándole sopa a la madre de Jung, esperaba que despertara pronto. No entendía cómo alguien como ella había acabado en esa situación. Con un sentimiento de dolor, la anciana se preguntaba si era la única persona que podía ayudarla en ese momento. En su corazón no podía evitar pensar en lo que sucedería si la madre de Jung no despertaba. ¿Quién la cuidaría entonces? ¿Y su familia dónde estaría? La anciana encendió otra vela rezando para que la madre de Jung despertara. Sabía que una persona de esa edad, si no era cuidada adecuadamente, su salud se deterioraría rápidamente. Nada puede faltar, sobre todo el cuidado de los seres queridos, se decía a sí misma. Quería avisar a las autoridades o contactar con los familiares de la madre de Jung,
pero no sabía cómo hacerlo, ya que no sabía dónde vivía la madre de Jung, ni si sus hijos o familiares sabían que ella estaba allí. Solo deseaba que la madre de Jung despertara pronto para que pudiera regresar con su familia y no tuviera que seguir preocupándose. En ese momento Jung seguía sentado en el porche de la casa de Hoaika, con el corazón lleno de preocupación. Cuanto más pensaba en su madre, más se sentía inquieto. Durante todos estos días no había recibido ni una llamada ni una sola noticia de ella. Jung sabía que la vida de su madre no era fácil, pero no podía imaginarse qué situación podría haberla llevado a desaparecer sin avisarle. Las preocupaciones comenzaron a surgir. ¿Estaría ella en peligro? Su madre le había dicho que ya había pagado todas sus deudas, pero ahora con estos signos extraños, Jung se preguntaba si tal vez su madre estaba siendo amenazada nuevamente por los mafiosos. Con prisa levantó el teléfono, su mente llena de pensamientos sobre cómo encontrar a su madre. Decidió llamar a un amigo cercano de su madre, alguien que quizás sabría dónde podría estar. «Hola, tía Hoa», suspiró Jung antes de continuar. «¿Me reconoces? Soy Jung». La voz de la tía Hoa al otro lado de la línea sonaba aliviada, pero la siguiente pregunta hizo que Jung se sintiera aún más angustiado. «Tía, ¿has visto a mi madre en tu casa? Hace varios días que no puedo contactarla. Estoy muy preocupado». Después de un breve silencio, la tía Hoa respondió: No ha venido por aquí, hijo». Los ojos de Jung se abrieron con sorpresa y confusión. Las palabras de la tía Hoa lo sumieron aún más en el desconcierto. Su madre no solo estaba desaparecida, sino que no había dejado ningún rastro. Jung sintió que su cabeza daba vueltas. Finalmente, sin más opciones, Jung decidió salir. No podía seguir sentado esperando. Tenía que ir a buscar a su madre, tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Con cada minuto que pasaba, su preocupación aumentaba, pero no podía dejar que el miedo lo controlara. Tenía que actuar ahora. Ella entró en la casa con la cesta de compras, aún con el aroma fresco de las verduras. La dejó suavemente en la esquina de la cocina y se limpió las manos. Su mirada se desvió inconscientemente hacia el hombre que estaba sentado frente a la pantalla de la cámara de seguridad. Su rostro mostraba una tensión evidente, los ojos rojos por la falta de sueño, las cejas fruncidas como si no se hubiera relajado ni un momento durante todo el día. Ella lo entendió con solo mirarlo. Sabía que él no había salido de esa silla desde la mañana. Él levantó la vista al escuchar sus pasos. Sus ojos se suavizaron al darse cuenta de que ella había vuelto. Un saludo suave salió de sus labios cargado de cansancio y alivio. Ella respondió con una sonrisa forzada, dejó la bolsa de compras y se acercó su voz. Se suavizó al preguntarle por la situación. El ambiente en la casa estaba pesado, como si todo estuviera conteniendo el aliento esperando alguna noticia. Él negó con la cabeza. Ese movimiento fue lento, como si ya lo hubiera repetido muchas veces a lo largo del día. Su mano apretó la ratón de la computadora sin darse cuenta, los dedos blancos por la tensión. Le contó todo lo que había hecho. Preguntó a cada vecino. Fue a ver a los amigos cercanos, hizo llamadas interminables, pero al otro lado de la línea solo había silencio frío. Cada palabra que decía estaba llena de impotencia, como si la esperanza se estuviera agotando poco a poco. Miró de nuevo la pantalla y comenzó a rebobinar los videos lentamente. Las imágenes que aparecieron le hicieron contener la respiración. Esa mañana, la puerta se abrió y una figura familiar salió rápidamente sin ningún signo de algo extraño. Luego, apareció una figura desconocida de aspecto rudo que se quedó hablando durante un rato. El sonido era inaudible, pero solo con ver los gestos se podía adivinar que hablaban de dinero. Él relató lo que vio. Su voz se volvió más grave, como si temiera admitir lo que realmente temía en su interior. Ella se paró detrás de él, entrelazando las manos, observando en silencio cada fotograma.
Su rostro mostró preocupación, pero aún así trató de mantener una voz tranquila para consolarlo. Le sugirió que no se torturara demasiado, que tal vez su madre solo había salido unos días. Esas palabras no salían de una certeza, sino de un deseo de aliviar un poco la carga que él llevaba sobre sus hombros. Él suspiró y se recostó en la silla. En ese momento el agotamiento se hizo más evidente que nunca. Habló sobre la ansiedad que sentía sobre esa preocupación indefinida que crecía con cada hora que pasaba. Durante todo el día no había hecho nada más que mirar la pantalla, esperando encontrar algún pequeño detalle que pudiera ser una pista, pero lo único que había encontrado era vacío. Ella se acercó y le puso la mano en el hombro, un gesto suave pero suficiente para que él sintiera su apoyo. Sus ojos reflejaban compasión al verlo en ese estado. Le dijo que debía mantener la calma, que cuanto más se desesperara, más se complicaría todo. Sus palabras no eran grandiosas, solo simples, pero llenas de sinceridad. Él escuchó en silencio, sus ojos perdidos en el vacío. En su interior, la esperanza y la preocupación se entrelazaban. Sabía que su familia era lo suficientemente fuerte como para cuidarse, pero el silencio persistente no lo dejaba tranquilo. Mencionó que si mañana no había noticias, recurriría al apoyo de sus compañeros o de las autoridades locales. Decir eso parecía tranquilizarlo un poco, como si se estuviera dando permiso a sí mismo para seguir adelante. Ella asintió con la cabeza mostrando su acuerdo. En su mirada, además de la preocupación, había una determinación. Ella confiaba en que todo encontraría una solución, y lo más importante ahora era que él no se derrumbara. Lo miró durante un buen rato como si quisiera transmitirle algo de su fuerza a través de su presencia silenciosa. Él la miró, la comisura de sus labios se movió como si fuera a sonreír, pero no lo hizo. Le dio las gracias, su voz grave y lenta, como si saliera desde lo más profundo de su ser. En esos días caóticos, su compañía era lo único que le hacía sentir que no estaba solo. Expresó su deseo de resolver todo pronto, pagar las deudas y permitir que su familia volviera a tener una vida tranquila sin más preocupaciones. Ella lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó solo, asintió suavemente, su mirada más tierna. Ella confiaba en que lo lograría porque había visto cómo superaba obstáculos antes. Su mano seguía sobre su hombro, un pequeño gesto pero lleno de confianza y apoyo. En esa habitación no había ruido de relojes ni señales del paso del tiempo. Solo había dos personas, cada una con su propia preocupación, pero unidas por un único deseo: que todo se aclarara pronto. La luz de la pantalla de la cámara iluminaba sus rostros fría, pero también era lo único que podía ofrecerles esperanza, aunque fuera débil. Huayca colocó suavemente la mano sobre su hombro, tratando de no asustarlo. Sabía que él estaba bajo una gran presión y la única forma de ayudarle era estar en silencio a su lado para que pudiera sentirse menos tenso. Ella miró la pantalla observando lo que él hacía, pero no dijo nada. Sabía que él necesitaba espacio para encontrar una solución, pero al mismo tiempo también necesitaba la presencia de alguien más para ayudarle a calmarse. Se sentó a su lado y lo acarició suavemente. Sabía que lo que él necesitaba en ese momento no eran presiones ni preguntas innecesarias. Necesitaba espacio para procesar todo, y ella solo podía ser una persona que lo escuchara y lo animara. Él se volvió hacia ella, su mirada cansada y llena de preocupación. Su voz era baja, como si temiera que decir sus temores fuera a empeorar aún más las cosas. No sé qué hacer. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué apareció una persona extraña y habló con ella sobre dinero? No entiendo qué está pasando. Ella lo miró, sus ojos suaves pero firmes. Le repitió lo que ya sabía, aconsejándole que prestara atención a cada pequeño detalle. Tienes que revisar bien cada video, tal vez haya algo que aún no has notado. No te apresures, mantén la calma y sigue buscando. Creo que ella solo se fue unos días, no debe ser nada grave.
Él asintió con un gesto algo forzado, pero lo suficientemente claro como para mostrar que estaba intentando escucharla. La ansiedad seguía apoderándose de él, pero sabía que no podía dejar que esos sentimientos lo dominaran por completo. Suspiró y volvió a mirar la pantalla. Las imágenes se volvían borrosas ante sus ojos. La tensión y la preocupación lo hacían sentir como si estuviera nadando en un mar de información sin poder encontrar un punto de salida. Ella lo observó en silencio, luego se levantó suavemente y fue a la cocina a preparar la comida para los dos. Todo en la casa estaba en silencio, solo se oía el sonido del teclado y el ratón en la habitación. Ella intentaba no distraerlo, pero mantenía una distancia lo suficientemente cerca para poder ayudar cuando lo necesitara. No dijo nada más, sabía que no era momento para hablar demasiado. Solo con que él pudiera encontrar la respuesta por sí mismo era suficiente. Un rato después, él se levantó estirándose cansado. Decidió pausar la revisión de los videos y respiró profundamente. Podía sentir la tensión en su cuerpo, sus músculos parecían estar encogidos, pero sabía que no podía rendirse. Tenía que seguir adelante, no podía dejar que todo quedara estancado. Ella salió de la cocina con un vaso de agua fría. Se lo entregó, sus ojos se detuvieron en su rostro con paciencia y ternura. Tienes que descansar un poco, no puedes estar tenso todo el tiempo. Deja que las cosas sigan su curso, encontrarás la solución. Él la miró y en sus ojos se reflejaba gratitud. Sabía que no había nada más valioso que la calma que ella le ofrecía en ese momento. Tomó el vaso de agua, bebió un sorbo y lo dejó sobre la mesa. Lo intentaré. Gracias de verdad. Siempre eres la única que está a mi lado en momentos como este. Ella sonrió suavemente, una sonrisa cálida, como si todo en la casa se hubiera vuelto un poco más ligero. Siempre estaré aquí para ti. No te preocupes, todo se solucionará. Él la miró y en su corazón se aligeró un poco. Aunque la preocupación no se había ido por completo, al menos sentía que no estaba solo en esta lucha. Se levantó decidido a seguir buscando, pero esta vez lo haría de una manera más tranquila. Ella lo vio caminar hacia la pantalla, luego se dio la vuelta y se dirigió a la habitación. En su corazón solo había un deseo: que él encontrara a su madre y que todo estuviera bien. Él se sentó nuevamente en la vieja silla frente a la pantalla del computador, la fría luz de la pantalla iluminando su rostro, destacando las marcas de agotamiento que ya se reflejaban en su piel. Sus ojos estaban fijos en cada fotograma, aunque lo que aparecía seguía siendo lo mismo. La desesperación aumentaba en su interior cada vez que veía la imagen de su madre, los breves diálogos, las imágenes borrosas que no le permitían identificar nada. Pensaba en ella, en los días en los que ella había sido fuerte superando tantas dificultades. Pero ahora, en este momento, no podía dejar de preocuparse. ¿Estaba ella a salvo? ¿Estaba en peligro? Sus manos temblaban ligeramente mientras rebobinaba el video por 10ª vez, esperando encontrar alguna pista, aunque fuera un pequeño detalle que quizás había pasado por alto antes. Pero no todo seguía siendo conversaciones vacías sobre dinero, sonidos ininteligibles y una cita vaga. Se culpaba a sí mismo preguntándose por qué no podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. Quería hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Ese sentimiento de desesperación se apoderaba de su mente, pero entonces recordó las palabras de ella. Ella siempre había estado a su lado en momentos como este. Se giró mirándola a ella, que estaba sentada en un rincón de la habitación, su mirada llena de preocupación, pero también de paciencia. Ella le había dicho que debía calmarse, que no debía apresurarse, que debía tener paciencia para encontrar todas las pistas. Ella creía que su madre no estaba en peligro, que todo estaría bien. Esas palabras no eran consuelo vacío, sino una verdadera confianza de alguien que siempre había estado a su lado sin importar las dificultades.
Él la miró, sus ojos se suavizaron un poco, como si las preocupaciones en su interior se hubieran aliviado un poco. Ella sonrió suavemente, una sonrisa cálida, pero no dijo nada más. Ella sabía que en ese momento solo su presencia era suficiente para darle la calma que necesitaba. Él estaba acostumbrado a resolver todo por sí mismo, pero tal vez ahora se daba cuenta de que compartir esta carga no era algo que debía hacer solo. En ese instante tomó una decisión. No se rendiría. No importaba cuán difícil fuera, no importaba si no encontraba la respuesta de inmediato, él seguiría buscando. No se detendría hasta saber dónde estaba su madre, si ella estaba en peligro o no. Revisaría nuevamente todas las cámaras, no dejaría pasar ningún detalle. Si era necesario, pediría ayuda a las autoridades, a sus amigos, a las personas cercanas. Nada era más importante que encontrar a su madre. Se levantó, sus manos ligeramente temblorosas, pero sus ojos ahora reflejaban determinación. Ella lo miró sin decir nada, solo se levantó y se acercó a él. Luego le puso suavemente la mano sobre el hombro. Un gesto simple pero lleno de aliento. Ella no necesitaba decir mucho, su presencia era suficiente en ese momento. Él sintió su fortaleza como un escudo protector, una paz en medio de la tormenta. Tomó una respiración profunda y volvió a mirar la pantalla del computador. Esta vez lo haría con más cuidado, prestando atención a cada pequeño detalle, sin dejar nada fuera. Movió el ratón rebobinando cada video, deteniéndose mucho en cada escena. Tal vez había pasado por alto algo, tal vez había una pista que se le escapó por estar demasiado tenso. Respiró hondo, intentando mantener su mente alerta. No dejaría que el miedo lo detuviera. Cada vez que rebobinaba el video, sentía que la tensión en su cuerpo aumentaba. Podía escuchar su respiración acelerada, el tic-tac del reloj en la pared parecía volverse cada vez más fuerte, como si el tiempo estuviera corriendo rápidamente. No quería que su madre sufriera ni un minuto más. Revisó su teléfono, no había mensajes, no había llamadas. La sensación de pérdida lo invadía, pero luego recordó las palabras de ella. Ella le había dicho que debía calmarse, que debía confiar. Ella sabía que él lo lograría. Sabía que él nunca se rendiría. Debía recordar cómo había superado tantas dificultades en el pasado. Él había enfrentado muchas pruebas, por difíciles que fueran. Esta vez también lo lograría. Ella se acercó a él una vez más, solo quedándose ahí en silencio. Sus manos lo acariciaron suavemente, como queriendo transmitirle un poco de fuerza. Él la miró, sus ojos brillaban, ya no había desesperación como antes, sino una nueva confianza. Le agradeció, pero no necesitaba decir mucho porque él ya había sentido su compañía. Sabía que sin importar lo que sucediera, ella siempre estaría a su lado. Se giró hacia la pantalla, esta vez no solo con determinación, sino con una nueva fe, con una fortaleza que nunca antes había tenido. Encontraría todas las respuestas, encontraría a su madre.